Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a la hora que estés viendo esto. Sean bienvenidos a su programa La Hora Moncayesca. En este capítulo veremos los retos que nos enfrentamos a la hora de nuestra intervención. Esto suscitado en la escuela José Pablo Moncayo. A continuación les presento a mis compañeros. Cristian Herrera, estuve en el grado de segundo A. Yo, Dalis Vilchis, y estuve a cargo del grupo de primero A. Beatriz Márquez, y estuve a cargo del grupo de cuarto A. Jocelyn Sánchez, quinto B. América Leiva, estuve en tercero B. José Jiménez, estuve en el grupo de tercero A. Carla Román, estuve a cargo del grupo de sexto A. Jennifer López, a cargo de sexto B. Andrea Velasco, a cargo del cuarto B. Karen Ramírez, a cargo de quinto A. Ingrid Garfias, a cargo de primero B. Y yo, su servidor, Andrés Galván, a cargo de segundo B. En esta ocasión hablaremos un poco sobre la atención del grupo, algo que me puede explicar muy bien Karen. Bien, muchas gracias, Andrés. Pues la verdad es que dentro de mis 2 jornadas de intervención tuve este pequeño problema porque no lograba atraer la atención del grupo. En la primera jornada igual pensé que no había implementado a lo mejor las estrategias correctas, no había realizado actividades correctas para lograr atraer la atención al grupo. La verdad es que yo consideraba que pues sí, el problema había sido que yo no había implementado bien mis actividades. Entonces para mi segunda jornada yo implementé actividades donde le permitiera al grupo participar más, a lo mejor relacionarse más entre ellos para de alguna forma lograr a lo mejor tener un mayor control. La verdad es que no me funcionó, los puse a trabajar en equipo y me fue muy mal. La verdad los niños empezaron como que a generar mucho estrés a la hora de realizar los equipos, como de quítate, lo estás haciendo mal, te fuiste chueco, esto y el otro. Entonces la verdad eso me dejó muy consternada porque dije, ni implementando otra clase de actividades logré traer la atención del grupo y pues sí fue algo que sí me generó un conflicto porque no lograba dar las clases. O sea, yo explicaba y los niños no me entendían, no lograba que me voltearan tan siquiera al frente, todo el tiempo se la pasaban platicando entre ellos y demás. Entonces sí fue complicado, la verdad. También, Karen, yo digo que es importante ver el enfoque desde la parte del docente, porque el rol del docente al momento de prestarle atención a los alumnos es muy fundamental, porque esto se me presentó en la segunda jornada de intervención. Al momento de estar en el receso con los alumnos, ciertos días me las pasaba con ellos, pero otros no, por cuestiones de que tenía que calificar trabajos y estar a cargo del salón, porque luego entraban y empezaban a sacar sus cosas. Entonces hubo un momento en donde cuando no estuve con ellos, mis alumnos empezaron como a hacer travesuras, por decirlo así, porque empezaron a molestar a otros niños de otros grados y tuve una incidencia con otro grupo también de primaria alta. Y esto generó que mi titular, por decirlo así, me llamara la atención y que tuviera que estar con ellos en el receso. Pero siento que aparte esto es muy, muy fundamental para nosotros que lo apliquemos con nuestros grados, porque sabemos que aunque sean de primaria baja o primaria alta, tienen que tener una cierta atención. Porque no por ser chiquitos o no por ser ya más grandes, pues los podemos dejar hacer lo que quieran. No, porque todos pueden sufrir algún accidente o incluso otro percance con otro grupo. Entonces siento que este enfoque para la cuestión de la atención que nosotros le damos a los alumnos es muy importante pues para todos nosotros. También creo que las estrategias que nosotros apliquemos van a tener mucha importancia en la intervención que implementemos, ¿no? Al menos yo, dentro de mi experiencia, una estrategia que apliqué fue organizar a los alumnos en equipos, obviamente con personas que no se llevaran bien, que pudieran trabajar y conocerse. Al menos a mí me funcionó esta estrategia porque pude tener la atención de todos los alumnos, no cargar el trabajo que yo tenía en calificar tantos trabajos, sino ya calificaba pocos, y creo que ayudó mucho al control también del grupo, a los tiempos que uno debe de llevar como docente. Entonces, al menos a mí me funciona esta estrategia y creo que es muy muy importante para la atención del grupo. Pero también depende mucho del grupo. Yo tuve quinto y a pesar de que también como implementé el trabajo en equipo, no me funcionó. Y yo creo que sí depende del grupo, porque yo anteriormente también ya lo había aplicado,
Y al hacer ellos los equipos, se tardaban mucho en trabajar y me atrasaban con los tiempos. Pero si yo les decía con quién trabajar, no trabajaban. O sea, no trabajaban nada. Y eso hacía que pues mi planeación la tuviera que adecuar porque tenía que eliminar actividades o tenía que hacer las actividades de una manera más rápida para que pues no funcionara, porque si no también no alcanzaba a dar todas mis clases. Entonces yo creo que sí depende, porque si no te afecta en todo lo demás. Es muy importante, y el punto que tocas, los tiempos que tuvimos durante esta intervención en ocasiones fueron muy nulos, y más cuando los alumnos tienen este tipo de problemas al juntar los trabajos en equipos, como le pasó a mi compañera Karen, a América, a Jos. Quitan demasiado tiempo por el no saber trabajar en ello, y que hace que nuestra planeación se vea afectada. Pero creo que de esto nos puede hablar un poco mejor mi compañera Ingrid. Claro, yo siento que es un reto fundamental el que nosotros enfrentamos y que hemos batallado mucho. En mi caso, yo batallé con los tiempos en cuestión de que estaba el festejo del Día del Papá. Y pues no me había avisado la titular, no me había dicho que me íbamos a recortar tiempos para que niños hicieran actividades. Entonces yo ya tenía pues hecha mi planeación, y lo que me dijo la maestra: oye, vamos a cortar clases porque va a llegar la vocal y vamos a hacer una actividad. Entonces yo no había terminado la materia que tenía que implementar, ¿no? Entonces le dije: maestra, ¿qué hago? Porque pues nosotros nos piden que terminemos nuestra planeación, ¿no? Entonces la maestra me dijo: pues hay que recortar, y lo que no, hay que hacerlo de tareas, o hay que dejarlo de tareas, pero de que terminas, tú no te preocupes, y no sé qué. Entonces yo al otro día pues tuve que revisar otra vez mi planeación, hacer adecuaciones y ver qué podía implementar y hacer mis clases más cortas para abarcar todas las materias. Entonces siento que es un punto muy fuerte en cuestión de los tiempos. Estoy completamente de acuerdo contigo. A mí me pasó algo completamente similar. Tener que recortar clases, tener que estar buscando qué actividades son las importantes o son las que llevan mayor peso para poder implementarlas dentro del aula, y las demás poder dejarlas de tarea o poder dejarlas para casa. Es un trabajo súper complicado porque tú ya tienes medidos tus tiempos, ya tienes medido cómo vas a dar las clases, cómo va a ser la secuencia de todos los días, y al final que se tenga que cambiar por alguna actividad que no estaba contemplada o no la tenías contemplada tú, es muy complicado el volver a tener que replantear todo para tener al final que sacar el trabajo adelante, que es lo importante cuando terminamos nosotros, ¿no? Sí, porque bueno, a mí también otra vez también me pasó lo de Ingrid y José Luis. Es que este grupo fue muy difícil. Pero sí, porque, ejemplo, yo tuve que eliminar casi completamente matemáticas. Me sirvió mucho que mi titular ya había abarcado ese tema y solo quería que yo lo diera de repaso. Pero tuve que eliminar porque, bueno, no fueron las mismas actividades que ustedes, pero tuve examen jueves y viernes. Tuvieron el miércoles nulo, o sea, pues tuvimos nosotros junta. Y lunes y martes fueron los días que di bien, pero todos los demás no. Entonces tuve que acortar las actividades, tuve que eliminar algunas, y también el que ellos se alentaran siempre en el trabajo pues me ocasionaba más problemas. Sí, yo creo que también depende un poquito de nosotros y de lo que nosotros marquemos, porque si no nos imponemos también los alumnos, creo que se siguen y tratan de ellos controlar a los docentes en lugar de que nosotros podamos controlar a los alumnos. Así es, este factor es bastante importante, y sobre todo el peso que se tiene en estas adecuaciones curriculares. ¿Algo similar te pasó a ti, no, Jenny? Sí, casi todo lo contrario a lo que le pasó a mi compañera Jos, porque para yo llegar al contenido que mi docente me había dado, a este aprendizaje esperado, y a las páginas del libro como tal, había otros contenidos que se tenían que dar. Entonces, si yo le aplicaba, o más bien implementaba mi planeación, había un gran salto de donde estaban los niños en ese momento a lo que yo tenía que enseñarles. Entonces, para llegar como tal a esas hojas, tuve que darles, digamos, el tema como tal de todos esos temas que faltaban, vaya.
Entonces, si a mí me tocaba las fuentes de energía, pues previamente ellos tenían que saber qué es una fuente de energía, de dónde vienen, qué se puede hacer, y todos esos aprendizajes tuve que dárselos para ahora poder implementar mi planeación como tal. Entonces casi fue eso en todas las asignaturas, me pasó en historia, en formación, y tuve que adecuar mi planeación para no solamente dar lo que yo tenía ya escrito, sino dar contenidos antes de lo que yo tenía ya. Y yo creo que hay parte importante de nosotros como docentes es el contenido científico. Saber qué hay antes de lo que nosotros vamos a dar y qué hay después de lo que nosotros vamos a dar, para que no nos vayamos como en solamente lo que nos toca o los aprendizajes o los contenidos que nos dan nuestros docentes, sino nosotros saber cuáles son los aprendizajes previos de los chicos y qué es lo que van a ver después de lo que nosotros les vayamos a dar. Sí, bueno, a mí en cuanto a las adecuaciones curriculares, pues también tuve pues una complicación porque al momento de yo querer, ya tenía hecha mi planeación, pero cuando di mi tema como tal, vi que había niños que todavía pues no sabían leer, no sabían escribir. Entonces eso a mí se me dificultó mucho porque mis planeaciones estaban hechas para eso, ¿no? Entonces lo que yo hice, la maestra me dijo, pues es que tienes que adecuar tu planeación ahorita, ¿no? Y dije, ok, lo que hice fue, ella me dijo que trabajaba mucho con dibujos. Dijo que te lo representen mediante dibujos. Por ejemplo, a mí me tocó dar de tema la obra de teatro. Entonces se me facilitó porque yo ahí lo que hice fue implementar de que ellos hicieran sus personajes con dibujos, que ellos crearan las historias a través de dibujos, y su guión no era como tal escrito. Lo hicieron con dibujitos, pero como si fuera una tipo historieta. Entonces, ya después, al último, cuando era un proyecto de casi toda la semana, pero también como hubieron varias actividades dentro de esa semana, lo que yo hice pues fue acortar los tiempos, sacar lo más importante, que era que conocieran las características de la obra de teatro, y después representarla. Y pues ellos, en vez de que ellos lo leyeran el guión así como tal, no, ellos lo fueron diciendo. Por ejemplo, yo los pasé al frente, ¿no? Y tenía que pasar cada equipo con sus personajes que habían creado en sus hojas, tenían que hacer los sonidos, las voces, todo eso. Y ya así ellos entendían lo que eran las características. Eso fue una adecuación que hice en el momento, o también me pasó de que yo ya tenía mis temas como tal, como los iba a dar por día y todo, ¿no? Pero al momento que yo les dije, no van a resolver tales páginas, los niños me decían, es que ya las hicimos. Y entonces yo me quedaba así como de, sí, y le pregunté a la maestra y me dijo, sí, es que creo que hubo un malentendido, ya no te pude avisar, y pues adecúalas. Y pues es así cuando te quedas así como de, ok, entonces tuve que ver los temas que ellos ya habían visto antes y adecuarlos en ese momento, improvisar. Sí. Entonces, más que nada es para llegar al aprendizaje significativo de los alumnos, por eso tuve que hacer esas adecuaciones. Muy cierto, estos casos como docentes muchas veces tenemos que plantear cambios a nuestra planeación durante el día mismo. Suele presentarse ese tipo de casos donde a veces, como nosotros docentes en formación, nos quitan páginas del libro y es como que, ¿ahora qué hacemos? Suele suscitarse, a mí también me pasó una cosa muy similar, pero algo que veo y que es la constante en este tipo de plática que estamos teniendo son los tiempos que a veces no tuvimos dentro de estas 2 semanas de intervención, a veces ni tiempos para evaluar. Algo así creo que le pasó a mi compañera Andrea, ¿me puedes decir? Sí, bueno, en mi primer jornada de intervención, la verdad es que yo no pude reunir un buen diagnóstico porque mi titular apenas estaba integrando. Entonces, pues sí tuve esa problemática de que no les pude realizar a los niños la evaluación, no me pude sentar con ellos a registrarles los trabajos. Le registré los mínimos, solamente les registré 3. Entonces pues sí, como se me dificultó mucho el registrarle las evaluaciones. Ya para esta segunda intervención pues investigué más con la maestra y todo me pasó, bueno,
me pasó los datos de los ritmos de aprendizaje, y aquí siento que uno de los factores es, en los tiempos, es el conocer los ritmos de aprendizaje en los alumnos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay niños que pues sí terminan demasiado rápido y pues tú a lo mejor en ese tiempo ibas a estar registrando las actividades, ¿no? Ibas a estar, pero pues ya saben que se presentan diversas problemáticas a la hora de evaluar, no es como uno quiere. Entonces, aquí pues había como 4 niños que terminaban demasiado rápido, demasiadísimo rápido. Entonces me decían, maestra, ya acabé, ¿y ahora qué hago? Y todavía los otros niños apenas estaban poniendo la fecha, o era como, no, espérame tantito. Entonces era como de, ¿qué les hago? Entonces también adecué algunas actividades didácticas que era de, ya terminé, ¿y ahora qué hago? Entonces sacaban tarjetitas de acuerdo como a ejercicios de aprendizajes previos. Entonces aquí siento que sí va mucho de la mano los tiempos, y sobre todo para realizar la evaluación, porque yo creo que es una problemática en la que nos enfrentamos, yo creo que todos en estas jornadas de no realizar toda la evaluación. Pero ya en esta segunda, como lo comento, esta segunda jornada ya busqué estrategias y todo, y ya me funcionaron y ya pude realizar muy bien mi evaluación de los niños. Excelente, muy bien. Y tocas un punto importante, los ritmos de aprendizaje de los alumnos. Yo puedo decir que en mi caso, teniendo segundo B, la primera semana de intervención yo tuve el proyecto de los cuentos. En este caso yo sí quise que lo escribieran como tal y los junté en equipos, pero el problema de juntarlos en equipos es de que mis alumnos platicaban mucho o peleaban porque no se ponían de acuerdo en personajes, y de todos modos yo les puse los personajes y el escenario. Ya era solo inventarse una historia dentro de esos personajes y el escenario, y se les complicó increíblemente, que yo dije, ¿qué está pasando aquí? Por favor, pónganse de acuerdo. Y me dio risa que yo le dije a unos niños, oigan, ¿qué les parece si todos dicen sus ideas y de ahí agarran la que más les guste, o todos meten un cachito de su idea en el cuento? Y me fui a otro grupo a platicar con ellos y a ver qué estaban haciendo los demás alumnos. Cuando regreso, un alumno que estaba sentado y que ya le había dicho previamente eso, me dice, maestro, ya sé, vamos a decir cada quien su idea y tomamos cada una idea de cada uno. Y yo, creo que eso fue lo que te dije, pero bueno, es tu idea, háganlo. Siendo un problema bastante grande, y pues no me dejará mentir la maestra Chío, usted me vio. Pero ya la segunda semana de intervención puedo decir, y también la maestra Chío, que me fue mucho mejor en estos casos, porque ya no trabajé en equipo. Por ejemplo, el poema ya lo trabajé individual. Esto hizo de que los alumnos pudieran ya no pelearse entre sí y enfocarse en lo que ellos querían expresar. Además de que implementé 2 sellos, uno de realizó actividad y otro de impuntual, donde el sello de impuntual sí les provocaba un poco de incomodidad o de problemática en ellos mismos, que hasta el día siguiente una mamá le dijo a su pequeña, si vuelves a regresar con un sello de impuntual va a haber castigo en la casa. Y esa pequeña siempre hablaba y nunca hacía nada, y realmente al segundo día me trabajó rápido y maravilloso. Creo que algo así le pasó a mis compañeras Odalis y Betty. ¿Qué me podrían decir ustedes de eso? Sí, bueno, gracias Andrés. Yo comparto mucho esto que te pasó a ti, me pasó a mí algo muy similar. Y es que esto de los ritmos de aprendizaje es una realidad que si no te pasa en estas prácticas te va a pasar en algún momento, y de nadie se salva. Siempre van a haber alumnos que terminen más rápido, algunos que terminen pues un poco después o más o menos, depende, pero justamente este ritmo tan desbalanceado genera justamente también el desorden en el salón, el no tener ese control de los niños que ya acabaron, y siempre, ustedes no me dejan mentir, maestro, ¿qué hago? Ya acabé, ¿qué hago? ¿Y qué hago? Y ya acabé esto. Entonces también es como de,
bueno, pues ahora qué hago con este que ya acabó y los demás no han acabado. Y justamente esto, que el grupo en general no termine en conjunto o que no terminen en un tiempo que tú tenías ya estimado, también hace que te atrases en las siguientes actividades que tenías programadas, que te atrases en calificar, en revisar. Muchas veces ni siquiera tenemos el tiempo de detenernos a revisar qué más quisiéramos revisar uno por uno bien, pero pues los tiempos no nos dejan. Y es justamente esto de los ritmos que nos hacen muy difícil el seguir consecutivamente. Tenemos una planeación y muchas veces no sale como queremos, pero es solo una idea, porque siempre pasan cosas, siempre se atrasa algo, viene alguien. Justamente algo que igual nos cayó de sorpresa fue el día que no intervenimos, y eso también a todos fue como de, bueno, ahora tengo un día y también esto, bueno, algo que yo hice para atender esta situación fue que junto con mi maestra revisora de la planeación, la maestra Chio, ella y yo ideamos una estrategia que para mi grupo fue bastante funcional. Nosotras pensamos en poner diversas actividades de reforzamiento para los alumnos que terminaban más rápido, darles alguna actividad referente al tema, pero que no fuera muy larga o muy detallada, que fuera solo para nivelar el tiempo que tenían los demás por terminar. Y no solo eso, sino que también atender a los niños que por alguna razón terminan en un ritmo más lento, y darles igual actividades para que tengan un reforzamiento y no sea como de, ay, es que yo me atraso, es que no hago nada, es que no le entiendo, es que esto, porque los niños te van a poner mil excusas para no trabajar. Entonces también justamente fue esto de actividades para reforzar a los alumnos que trabajaban de manera más lenta y nivelar a los que trabajaran de manera más rápida. Y bueno, esto lo implementé justamente en la segunda intervención que tuvimos y me resultó bastante bien. Aparte que algo que igual agregué o modifiqué fue esto que decía mi compañera Jos, que me gustaría rescatar, eso de imponerte con el alumno. Si tú dejas que el niño no haga nada, no va a hacer nada. Y si tú les das una actividad, ellos pueden hasta estar todo el día en una sola actividad, todo el día en una materia. Entonces también eso, cambiarlo, o incluso mi titular me decía, no, pues hay que darles un poco más de tiempo. Pero yo veía mis tiempos y decía, es que ya llevamos mucho. Y le decían, bueno, voy a revisarles a todos, los que han terminado les califico y los que no, les pongo terminar en casa, te invito a terminar. Y ya, a lo siguiente, porque si no vamos a estar todo el día en una clase, todo el día en una actividad y no acabamos ni nosotros ni ellos. Entonces eso no es favorable para nadie en lo absoluto, y creo que esto que hice, modifiqué mi actitud con ellos de ser más firme con el tiempo, y esta estrategia que implementé gracias a la maestra Chio me funcionó bastante bien. Pero quisiera saber ¿qué más tiene por decir nuestra compañera Betty? Gracias, Odalis. Bueno, algo similar a mí me pasó que a Odalis. En mi caso, en la primera jornada, los niños tenían un ritmo de trabajo muy lento. A mí se me ocurre presionarlos con una estrategia que es lo de la gallinita. Cuando la gallinita cacaraqué, los niños ya tuvieron que haber terminado. Esta actividad a mí me resultó muy perjudicial, porque los niños se frustraron, no terminaron, todo el trabajo estaba hecho al aventón, letra gigante, y ocuparon 5 hojas para su trabajo. Eso a mí Ariel 72. Exacto, eso a mí me frustró, porque yo dije, yo por quererlos apurar, la titular me lo comentó, no los apures, pero por los tiempos, para yo abarcar las 5 materias que me decía el horario, porque así lo tiene la maestra, pues ahí voy a hacer mi actividad, y pues me resultó mal. En la segunda clase de ese día, que fue matemáticas, lo que dije, bueno, ya en la español fue todo antes del receso. Todas estas horas fueron para español, porque no avanzaban y ya al final entregaron lo que quisieron, y dije, bueno, regresando del recreo, me voy a poner en un plan de apoyarlos como maestra y ponerme en sus zapatos. Entonces dije, está bien, no les puse la gallina, guardé la gallina,
lo que hice fue implementarles con el tema de conversiones. Les expliqué el tema, les dejé la actividad y dejé que ellos trabajaran a su ritmo para más o menos saber cuánto se tardaban, porque yo en las prácticas de intervención, de observación, me había dado cuenta que la titular nos dejaba con un día una materia. Y yo decía, ¿por qué? Cuando vi por qué, dije, está bien. Ese día los niños me sorprendieron. Ok, entiendo. Okay. Los niños me sorprendieron porque regresando del recreo tardaron 40 minutos exactos en terminar matemáticas. Nos sobraba media hora para ver naturales. Empecé con naturales. Al yo ver esta respuesta en los niños dije, esa estrategia se va. Entonces al otro día yo nada más dije, si nada más puedo ver 3 materias, empecé a implementar 3 materias en el horario. No acabé mi planeación. Hay muchas actividades que dejé afuera por esa cuestión. Tuve que juntar varias, tuve que hacer muchas adecuaciones de interrelación entre materias para que se abarcaran todos los contenidos. Pero como fue la semana del Día del Niño, de lo de su convivio, pues eso me provocó que pues tampoco se abarcara todo, solo dimos 3 días de clases. Entonces lo que yo pude rescatar y lo que yo les di, en ellos fue significativo, porque incluso en estas prácticas cuando regresé se acordaban de las actividades que habíamos hecho. Para esta jornada, lo que yo decidí implementar son juegos. Cuando yo fui la primera vez estuve con ellos en este grupo, me di cuenta que les gustaba jugar mucho y captaban los aprendizajes más fácil que el darles el contenido duro. Entonces ahorita yo, cada inicio de actividad, un juego, que vamos afuera, que juguemos. Y los niños se apropiaron tanto del conocimiento que cuando hablaban conmigo decían, hay que jugar Memorama para hacer un poema. Y ya ellos solitos iban interrelacionando todo. Hubo un experimento en naturales que hicimos con un globo. Ese experimento, cómo les gustó y cómo se quedó ese aprendizaje de electrización en ellos, por el simple hecho de tener un globo. Y ellos me dijeron al final, gracias por tenernos paciencia, porque pues la primera vez que yo fui con ellos no les tuve paciencia. No. Se desesperaron porque yo decía, es que ¿por qué no avanzan? Pero ellos me lo dijeron, gracias por tenernos paciencia y gracias por acoplarse a nuestro ritmo de trabajo, porque pues prácticamente nosotros como practicantes somos intrusos que entran en una escuela que nos prestan, pero ellos nos ven como personas externas y como que dicen, si el maestro no se acopla a mí, yo tampoco me acoplo a él y el grupo va a ser de lo peor, pero si encontramos la manera de integrarnos al grupo, el grupo se vuelve una maravilla e incluso hasta las actividades que planteas se vuelven cómodas para ti. Claro, hay veces que yo no evaluaba porque no me daba tiempo tampoco. En eso de los tiempos coincido con todos mis compañeros porque pues sí, uno se esfuerza y dice, no, voy a implementar, voy a hacer esto. Y al final en la realidad los tiempos son muy cortos y luego tantas actividades extracurriculares que suceden dentro de la escuela que nos provocan a nosotros cierta inquietud, pero también nos modifican totalmente la planeación. Excelente, muy bien. Un aplauso para la gallina. Un aplauso para la gallina. Estos temas suelen ser muy recurrentes para nosotros y en ocasiones, estamos viendo que aquí, en la escuela que estuvimos, José Pablo Moncayo, los tiempos fueron los que nos afectaron y supongo que no fue la escuela como tal, sino que fue en los tiempos y días que fuimos a intervenir. Lamentablemente fuimos cerca del Día del Padre y del Día del Niño, siendo unas semanas pues algo caóticas hasta para los bastante mismos docentes cortas, titulares, pero pues ellos un poquito más relajados porque dijeron pues yo no trabajo, ¿no? Fresco. Descansito. Pero lo que me alegra y lo que cabe recalcar aquí y con ustedes y cada uno del trabajo que hicieron es que no se rindieron de esa primera semana que a lo mejor fue desastrosa para todos, algunos más, algunos menos, pero no. Todos buscamos, de alguna forma acá la gallinita, acá puros dibujos. No cabe duda que tienen el espíritu docente y tienen esas ganas de innovar, de brillar dentro de su salón y es algo que a cada uno les tengo que reconocer porque implementaron las estrategias que debieron implementar en su tiempo
y que hicieron de su salón algo más ameno. Entonces, sin duda alguna, se merecen un aplauso. Así que apláudales en casa o donde esté viendo eso. Por favor, ¿eh? Apláudales. Un aplauso. Nosotros mismos. Chío, apláudele. Pero cabe recalcar que todas estas observaciones pues fueron también gracias a la maestra Chío. No cabe duda que al estar ahí observándonos y anotando cada fallo que tal vez tuvimos durante la primera semana, fue importante y fue crucial porque pudimos rescatar la segunda semana, hacer un trabajo mejor y que nuestros alumnos se llevaran algo de nosotros. Los felicito bastante y ya esto se acabó porque ya es mucho tiempo. Todo. Adiós. Nos despedimos. Muchas gracias. ¡Córtala!